Hoy nos ha recibido en su despacho en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid el consejero del ramo, don Javier Fernández Lasqueti, con el cual vamos a conversar, pues lógicamente, sobre toda la situación de la sanidad en Madrid y sobre también las protestas por parte de sindicatos y otros colectivos. Y bueno, vamos a ver que nos vaya a aclarar un poco la situación. Muchas gracias por recibirnos. Encantado, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, don Javier, desde los sindicatos y partidos de izquierda se nos dice a los ciudadanos más o menos que vamos a tener que ir al médico y a los hospitales con la tarjeta de crédito en la boca. ¿Esto responde a la realidad? Bueno, es absolutamente falso. Es una vez más los sindicatos y los partidos de la izquierda, el PSOE, Izquierda Unida, usan cualquier ocasión para mentir y amedrentar a los ciudadanos, que a mí es algo que me parece muy ruin, es decir, ese intento de meterle el miedo en el cuerpo, especialmente a las personas que están enfermas, diciéndoles algo que es completamente mentira. La sanidad pública madrileña va a seguir siendo sanidad pública, va a seguir siendo gratuita, es decir, financiada con impuestos, lo es ahora y lo va a seguir siendo en el futuro, por supuesto. Bueno, ¿y cómo va a ser el pago a estos centros sanitarios cuya gestión se va a privatizar? Usted, de hecho, se va a seguir pagando con impuestos, pero ¿cómo va a ser el pago? ¿En qué va a consistir el pago que va a hacer la Comunidad de Madrid a estas empresas o sociedades que se encarguen de la gestión? Bueno, pues se trata de hospitales públicos que van a seguir siendo hospitales públicos, pero que van a tener una forma de gestión encomendada mediante un concurso a una compañía privada. La gestión sigue siendo un hospital público que atiende a pacientes del sistema público, pero la gestión está encomendada o será encomendada a una empresa privada, como ya tenemos 3 hospitales funcionando con este sistema en Madrid, por cierto, con muy buenos resultados, en Torrejón de Ardoz, en Valdemoro y en Móstoles, el Hospital Rey Juan Carlos. Y el sistema de pago a las empresas me parece que es, en efecto, muy importante, porque explica muy bien por qué creemos que es un sistema que incentiva una buena asistencia a los pacientes. El sistema de pago es el sistema que se llama de pago capitativo, es decir, se asigna, y es lo que se le paga a la empresa, una determinada cantidad por habitante de toda la zona, de todos los municipios que tienen a ese hospital como hospital de referencia. En los 2 últimos hospitales que empezaron a funcionar con este sistema, pues esa cantidad ha sido de en torno a 440. ¿Qué cubre esa cantidad? Esos 440 euros por habitante. Toda la asistencia sanitaria hospitalaria que puedan requerir. Toda ella. Tanto si no requieren ninguna como si requieren un proceso extremadamente costoso, pero todo el conjunto de la asistencia sanitaria hospitalaria. Pero eso tiene una penalización muy seria y muy grave que afecta mucho, por supuesto, a las empresas que llevan la gestión de estos hospitales en el caso de que haya pacientes que viven en esa zona, que tienen ese hospital como referencia y que en uso de la libertad de elección decidan ir a otro hospital, a una consulta o a una intervención quirúrgica o a un tratamiento de la naturaleza que sea. Les recuerdo que aquí en Madrid tenemos libre elección de médico y de hospital y además la gente la ejerce, es decir, del orden de 1.300.000 pacientes en total han escogido o un médico distinto o un hospital de referencia, han acudido a un hospital que no era el suyo de referencia. ¿Qué ocurre cuando un paciente de esa zona, por la razón que sea, decide ir a cualquier otro hospital de la red pública? Que a la empresa que gestiona el hospital al que debería haber ido, teóricamente, o al que ha preferido no ir, a esa empresa le cobramos íntegramente el coste del proceso, el coste del tratamiento completo en ese otro hospital de la red pública. Y, por supuesto, si estamos hablando que ese pago per cápita es de unos 440 euros, pues en cambio, si un paciente se va a un tratamiento o a un proceso, no hace falta que sea muy complicado, casi cualquier tratamiento es muchas veces más costoso que esos 440 euros. Eso, ¿qué incentivo introduce en el sistema? Y lo estamos viendo en los 3 hospitales que funcionan así. Un incentivo muy potente por parte de la sociedad que gestiona el hospital a ganarse la confianza de los pacientes, a ganarse la confianza para fidelizarlos, para que no sientan el deseo o no estén incómodos o no se consideren mal atendidos y vayan a otro hospital diferente, que aquí en Madrid pues todos los hospitales siempre hay otro que está cerca, ¿no?
Y esa búsqueda de confianza, ¿cómo la logran? Bueno, pues con buenos profesionales y atendiendo bien a los pacientes. Esa es la única manera. Al final, lo que estamos viendo en estos hospitales es que los pacientes que son atendidos allí, lo que les importa y lo que aprecian es que les atienden bien. Como por otra parte se atiende bien en todos los demás hospitales, pero en esos se les atiende bien. Y lo que no les importa es quién gestiona el hospital y bajo qué fórmula de contrato están trabajando allí las personas que trabajan. Y por ejemplo, en el caso de que yo, que vivo en el centro y tenga un hospital de referencia, el clínico, por ejemplo, si me voy a otro porque no me gusta el tratamiento que me están dando, porque creo que el trato personal es malo, ¿el hospital que yo me fuera iba a recibir algo a cambio? Bueno, eso lo hemos introducido, lo introducimos este año en general para todos los hospitales de la red pública. Por supuesto para los que tienen gestión externalizada, una compañía privada, porque en ese caso se cobra materialmente. Pero lo que sí que hacemos es cuando hay movimiento de pacientes de un hospital a otro dentro de la red pública, incluso de los de gestión directa, sí hacemos una asignación de recursos derivada de la atención a ese paciente. Pensemos que hay pacientes que tienen tratamientos muy costosos, estoy pensando desde tratamientos de hepatitis C o tratamientos de tipo de VIH, bueno, que sería un freno a la libre elección si para el hospital que lo recibe, porque lo hace bien, supusiera un incremento de costes sin tener más recursos. Entonces, eso lo ponemos en marcha efectivamente este año. Consejero, yo sabiendo que le iba a entrevistar, pues he hablado con personas pues que me decían, oye, pues mira, a mí me gustaría que le preguntaras, porque yo tengo un interés personal por una cosa que me ha ocurrido y tal. Entonces, bueno, pues una señora, una amiga, me comenta que su médico de cabecera trabaja en un ambulatorio de los que se va a privatizar la gestión y le ha dicho que la empresa que la va a gestionar va a contar con menos médicos y pregunta que si la Comunidad de Madrid va a despedir a estos médicos o los va a trasladar forzosamente a otros centros. ¿Esto qué tiene realidad o cómo va a ser este proceso? Bueno, hay dos procesos diferentes. Uno es el que hemos hablado hasta este momento, que era de externalización de hospitales, en los cuales sí va a haber un concurso público para sociedades especializadas en gestión hospitalaria. Otra medida que tomamos para seguir teniendo un sistema de alta calidad, pero que tenga menos coste, es que 27 centros de salud, de los 270 que tenemos en Madrid, el 10%, 27, queremos que sean gestionados preferentemente por sociedades constituidas por los propios profesionales. Es decir, que un grupo de médicos y de enfermeras se agrupen, como sucede por otra parte en algunas otras regiones de España, se agrupen y juntos asuman la gestión de un centro de salud con toda la responsabilidad incluso presupuestaria y de contratación. Creemos que esa fórmula ha dado muy buenos resultados en Cataluña, que es donde se lleva aplicando en torno a 15, 20 centros de salud desde hace años, y queremos ahora ponerla en práctica en Madrid, pues sabemos además que hay médicos de atención primaria que tienen ganas porque quieren mayor motivación. Al final, pues muchas veces se ha hablado de la desmotivación de los profesionales de atención primaria. Y además da muy buena atención, con muy buenos resultados en las experiencias que hay como digo, en otras regiones, y con un coste que es inferior. Luego, por tanto, lo primero, todavía no hemos determinado cuáles son esos 27 centros, no hemos hecho la lista, queremos hacerla de común acuerdo con el Colegio de Médicos y con las sociedades científicas de atención primaria, y en segundo lugar, desde luego, lo que le puedo garantizar a su amiga es que seguirá siendo muy buena atendida. Probablemente, va a seguir siendo atendida probablemente por médicos que ya están trabajando en nuestro sistema, que son los mismos médicos y que por supuesto no van a pasar de ser excelentes médicos a atender de cualquier manera de un día para otro. Entre otras cosas, además, tenemos medidas de control y de supervisión para impedirlo, claro. Y entonces, si en alguno de estos 27 centros, digamos, los médicos que atienden, las enfermeras deciden que ellos no quieren formar una sociedad, ¿se otorgará la gestión a otra sociedad o directamente no se hará la privatización de la gestión? Bueno, nosotros estos 27 centros, que insisto, todavía no está sacada la lista de cuáles serán, los vamos a ofrecer en primer lugar a sociedades formadas por profesionales a modo de, llamémosle, cooperativas, si se quiere, ¿vale? En el caso que ojalá no suceda, y para mí sería una decepción que no le oculto que me entristecería, de que no hubiera suficientes profesionales dispuestos a implicarse de ese modo, a
asumir esa responsabilidad, pero también esa satisfacción de ser sus propios jefes, digamos, ¿no? Bueno, pues en el caso de que alguno de los 27 centros no hubiera una sociedad de profesionales dispuesta a hacerse cargo de él, en ese caso, lo que está previsto en la ley de acompañamiento es que esos centros que no quedaran de esa manera asignados, porque no hubiera, podrían ser ofrecidos mediante concurso público para su gestión por parte de empresas especializadas en atención sanitaria primaria. Entiendo que el proceso, todo este proceso de transferencia de la gestión de ambulatorios y también de hospitales, pues va a ser un proceso largo que saldrá a concurso, porque vemos que ya se está diciendo que hay una empresa donde hay políticos, donde no. ¿Esto responde a la realidad o es algo que también forma parte de una campaña de propaganda y de descrédito? Bueno, el proceso no va a ser tan largo, porque no queremos alargarlo demasiado, porque está generando incertidumbre los profesionales, y es lógico, y no queremos que vivan en esa incertidumbre. Por más que, por ejemplo, en el caso de los hospitales, desde luego nosotros vamos a promover el hecho de que se tenga en cuenta las sociedades que ganen los concursos, que tengan en cuenta en primer lugar a los profesionales que ya trabajan allí, que ya se han ganado la confianza de los pacientes. Pero, por lo tanto, se hará a lo largo del primer semestre, esperamos hacer todo este proceso, y desde luego lo que le puedo asegurar es que, primero, hasta donde yo sé y hasta donde he leído algún desmentido, que yo sepa, no hay ninguna empresa de gestión hospitalaria en la cual tenga parte ninguna clase de políticos. Eso he leído yo en un desmentido oficial por parte de una de ellas. Y por otra parte, nosotros lo vamos a hacer mediante concurso público, con la mayor transparencia. Y personalmente le digo, estoy deseando que a ese concurso público presenten sus ofertas muchas empresas, buenas empresas especializadas que saben hacer gestión hospitalaria, porque para nosotros el interés es que haya concurrencia y que pueda haber distintos operadores, desde luego, trabajando en el sistema público de Madrid. Sí, usted ya ha puesto unas referencias territoriales, ha dicho que el sistema de ambulatorios está basado un poco en lo que se hace en Cataluña. Hay hospitales de gestión privada en Andalucía, una comunidad gobernada por el PSOE Izquierda Unida, curiosamente. Y también le quería preguntar, ¿su modelo se inspira o hay casos similares fuera de España? Porque el modelo sueco se pone como referencia, es algo parecido pero también distinto. ¿Hay más modelos similares que estén funcionando fuera de España? Sí, desde luego, dentro de España no es ninguna novedad. En la Comunidad Valenciana hay varios hospitales que funcionan con este sistema, y en Andalucía misma. A mí me sorprende mucho que el Partido Socialista se rasgue las vestiduras cuando la Junta de Andalucía tiene 17 hospitales privados trabajando para la Junta de Andalucía, en muchos casos como hospital de referencia. Pienso, por ejemplo, en el hospital que tiene los Hermanos de San Juan de Dios, en el Aljarafe sevillano. La Junta de Andalucía tiene 17 hospitales y dedica 270 millones de euros el año pasado a pagar a empresas privadas o sociedades privadas para atender a pacientes del sistema público, cosa que no se lo reprocho, me parece muy bien. Lo que me parece muy mal es que el Partido Socialista, cuando eso sucede en Madrid, diga que eso es desmantelar la sanidad pública. Pues no, mire usted, ni se desmantela en Andalucía ni se desmantela en Madrid. Y desde luego sí hay muchos puntos de referencia en Europa, en la Europa comunitaria, ¿no? En el caso de la atención primaria es evidente. O sea, lo que no hay es ningún país de los grandes países de la Unión Europea que tenga un sistema de atención primaria basada en funcionarios como lo tiene España. No es el caso ni de Gran Bretaña, ni de Francia, ni de Alemania, ni de Holanda, ni de ningún país de los más relevantes de la Unión Europea, que por cierto son los que se inventaron la sanidad pública, dicho sea de paso, y en el caso de hospitales, pues también es muy frecuente. Prácticamente toda la asistencia sanitaria en Alemania la prestan, la asistencia sanitaria pública la prestan operadores privados. En el caso de Suecia ha sido muy impresionante el cambio de gestión de empleados públicos a sociedades privadas del sistema público sanitario sueco. Y yo creo que esos son, en el caso de Holanda también igualmente, prácticamente el 100% son hospitales de gestión privada los que prestan la asistencia sanitaria pública. Luego hay mucha gente que piensa aquí, esto seguro que funciona mal. Bueno, primero, aquí tenemos hospitales que demuestran que no funciona mal, pero es que si uno se va al resto de Europa ve que en efecto el sistema funciona bien. Antes le decía que había personas que me han planteado dudas o sus casos. Hay un caso que me han planteado que es una persona, va a su médico de cabecera porque necesita ser transferido al especialista, le meten en el sistema informático
esa misma tarde le llaman desde aquí, desde la consejería, le dicen, bueno, tiene usted hora para su especialista, pues si es un lunes, para el miércoles. Perfecto, además, oye, pues mira, qué bien, qué velocidad, qué rapidez. Y el martes, el día en el medio, le llaman de ese hospital, le dicen, bueno, le llamamos de citas y que su atención para mañana, que no puede ser, que tiene que retrasarse una semana y pico. Claro, esta persona, desconfiada, le dice, bueno, ¿por qué? Bueno, no se puede atender, es imposible que se atienda. ¿Me puede dar usted su nombre? Porque voy a llamar a la Consejería de Sanidad para informar del caso. Esa persona se pone, yo no lo he decidido, yo he recibido órdenes. Bueno, pues deme usted el nombre de la persona que le ha dado las órdenes. No, ¿sabe qué le digo? Que es que sí, que le van a atender mañana sin ningún problema. Entonces pues la persona que me lo cuenta le suena a boicot. A un boicot para hacer más lenta la atención. ¿Usted tiene constancia de que se den más casos así, que parezca que se esté intentando retrasar toda la atención y boicotear la sanidad desde dentro del propio sistema? Bueno, pues no, debo decir que me coge completamente sorpresa, no había oído ningún caso así y desde luego ya de paso le pido que si tiene un caso con datos que permitan identificarlo, me interesará mucho que me lo dé para comprobar quién ha actuado de esa manera. Yo creo que en general, desde luego, yo no he oído y si eso sucede, desde luego tomaremos medidas. También lo que digo... Cada día se generan miles de citas que se gestionan ese mismo día. El paciente recibe una llamada ofreciéndole esa cita, bien en su hospital de referencia y abriéndole la posibilidad de que él diga en ese momento, no, en vez de ir a ese hospital preferiría este otro hospital, o bien decir uno que me atienda más pronto o uno que me coja más cerca del trabajo, imaginemos, o este otro que tengo más confianza. Son miles de citas. En ocasiones las agendas de los profesionales, de los médicos, tienen que cambiar porque surge a lo mejor algún imprevisto y en algunas ocasiones sí se producen cancelaciones que intentamos que sean las menos, pero desde luego si se está produciendo de una manera que no obedezca a un funcionamiento normal de los servicios, yo soy el primer interesado en saberlo porque desde luego tomaríamos medidas, claro. Lo llamativo de este caso es que cuando se le pide que se identifique o se pide que identifique a la persona que ha dado la orden, la reacción es, bueno, su cita sigue en pie. O sea, como tampoco es muy llamativo. Desde luego es llamativo, o sea que si me puede dar el caso luego se lo agradeceré mucho. Yo se lo comento luego. Y bueno, otra pregunta que me plantean es, bueno, pues un médico de cabecera que cuando termina la atención a un paciente le da una de estas hojas de firmas donde le invita a que firme contra la privatización, contra la política de la Comunidad de Madrid. Claro, esta persona que me lo cuenta tiene una duda y dice, bueno, ¿consideran que esto es un abuso de poder, que están abusando del paciente, obligándole, que se ve obligado a firmar ante un médico que es en quien confía, o que incluso si yo no firmo, a lo mejor la próxima vez no me atiende bien? ¿Ustedes consideran que esto es un abuso de poder? ¿Creen que es adecuado que este tipo de prácticas? Bueno, me parece completamente inapropiado. Es decir, dentro de una consulta de un médico, lo que tiene que haber es la relación clínica profesional entre un médico y un enfermo, y nada más que eso, más luego la relación personal que cada uno tenga, porque los pacientes pues tienen además eso, una relación personal de confianza con sus médicos. Entonces, en ese sentido, me parece que eso, que posiblemente sí se esté produciendo, es absolutamente inapropiado, porque se está utilizando un momento en el que el ciudadano que está ahí en calidad de enfermo es especialmente vulnerable y especialmente puede sentirse que tiene que firmar, ¿no? O que tiene que hacerlo porque se lo está pidiendo una persona en quien él confía. A mí eso me parece muy inapropiado. Por otra parte, pues lo que no vamos a hacer tampoco es poner vigilantes dentro de las consultas, solo faltaba, ¿no? Ahora, si los que estén haciendo un comportamiento así deben saber que no están actuando profesionalmente de una manera correcta. Ya para terminar, le quería consultar sobre un tema que últimamente no se habla mucho, pero que también es importante, lo que es la gestión sanitaria y el gasto sanitario, que es los gastos farmacéuticos. Sabemos que se han disparado y, según tengo entendido, ustedes en la Comunidad de Madrid han emprendido una política que les ha llevado a ahorrar bastante en este aspecto. Muchos dirán que es que se dan menos medicinas, pero bueno, ¿nos podéis explicar un poco en qué consiste este sistema? ¿Cómo han hecho para racionalizar la distribución de medicamentos? Bueno, pues
Afortunadamente, en los 2 últimos años el gasto farmacéutico ha bajado y ahora está bajando. Gracias a medidas que ha adoptado en unas ocasiones el Gobierno de la Nación, el cambio del sistema del copago, de la aportación del usuario, a medidas que ha tomado el Gobierno de la Nación, como lo que se llama prescripción por principio activo, es decir, el médico receta el nombre del compuesto que tiene propiedades terapéuticas, ¿no? Y luego ya no se prescribe por marca, lo cual ha hecho que bajen los precios. También hemos conseguido contener el gasto en farmacia hospitalaria, que era muy importante. En muchas ocasiones, primero con compras centralizadas, en otras ocasiones también con guías terapéuticas realizadas por los propios médicos y farmacólogos o farmacéuticos también de la Comunidad de Madrid, que, bueno, pues han hecho unas guías para que los médicos sepan en qué casos aplicar cada tipo de moléculas distintas, ¿no? Lo cierto es que el gasto en farmacia, pocos madrileños son conscientes de ello. Es muy importante el gasto en farmacia. El año pasado fue de en torno a 1.200.000 euros. Ese es solo el de recetas. Si le sumamos la farmacia hospitalaria, nos vamos a 1.800.000 euros. Este año está siendo inferior. Y pensamos que 1.800.000 euros es más que el presupuesto de prácticamente todas las consejerías de la Comunidad de Madrid, eso solamente para fármacos. Por eso, ahora, además de la medida del Gobierno, que ha surtido muy buen efecto, de la cambio en el sistema de aportación a la farmacia, además de eso, vamos a establecer una tasa de €1 por cada receta, como por cierto hacen casi todos los países de la Unión Europea, desde Alemania hasta Gran Bretaña, pasando por Francia o Suecia, que tiene una finalidad no tanto recaudatoria como disuasoria o moderadora. ¿Para qué? Bueno, pues para que en muchas ocasiones los pacientes utilizan un determinado medicamento, pues a lo mejor, imagínense, un analgésico, ¿no? Bueno, durante los días que tienen inflamado algo y les sobra. Y al cabo de 6 meses vuelven a tener ellos o alguien de su familia una inflamación parcial, el médico les vuelve a recetar el mismo antiinflamatorio y lo que queremos es que antes de ir directamente a la farmacia por él, se acuerde en casa de si le quedó de la última vez, porque sabemos, y hay una encuesta reciente del Ministerio de Sanidad, que en torno a una cuarta parte de la población española, un 25%, afirma tener en su casa envases enteros de medicinas sin abrir. Y eso nos parece que eso no es bueno para nadie, es decir, no beneficia a nadie en eso. Y esa es la razón por la cual, en un marco como estamos de ajuste necesario, porque tenemos menos presupuesto, tenemos menos ingresos, menos financiación que el año pasado, pues por eso tomamos esta medida. Bueno, pues don Javier Fernández Laschetti, no le molestamos más. Muchísimas gracias por haber atendido a Periodista Digital y por habernos recibido aquí en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Pues ha sido un placer y muchísimas gracias.